Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al área de educación para el trabajo. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la experiencia número 8 y veamos de qué se trata esta experiencia 8. Recordemos un poco. Se trata de elaborar prototipos innovadores para prevenir la anemia y que de esta manera nos permita generar ingresos económicos en la familia. Tengamos en cuenta que esta experiencia de aprendizaje tiene una ruta, un camino a seguir, con una serie de actividades que debemos ir desarrollando de manera ordenada. Ya hemos desarrollado la primera actividad en la clase anterior, que se trató de identificar la experiencia de aprendizaje, se trató de conocer la situación problemática y de redactar nuestra pregunta retadora o el desafío. Entonces ya tienes esos insumos para que ahora puedas desarrollar esta actividad número 2 y esta actividad se llama Empatizamos para elaborar prototipos para prevenir la anemia. Ahora, veamos cuál es el propósito de esta actividad número 2. En esta actividad vamos a aplicar la técnica de la entrevista libre, para poder recoger información sobre la problemática de la anemia en la comunidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder definir el problema, pero en la siguiente semana, en la siguiente actividad. Ahora, veamos la siguiente imagen. Esta imagen, ¿qué relación tendrá con el propósito que tenemos el día de hoy? Observamos una entrevista, un diálogo muy ameno, muy empático, una persona que entrevista a otra para capturar, obtener información, saber qué siente, qué piensa, cuáles son esas necesidades que tiene, ¿verdad? Y eso justamente es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender más de las usuarias y de los usuarios. Tengamos en cuenta que estamos trabajando dentro de la metodología de Design Thinking, ¿cierto? Y justamente en la imagen hemos podido observar a dos personas empatizando, conversando, ¿cierto? Y de eso se trata justamente lo que vamos a hablar hoy, sobre la fase empatizar. Empatizar, ¿qué significa? Poder aprender de las usuarias y los usuarios, poder entenderlos, poder ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Pero para poder entender y profundizarnos, sumergirnos en sus pensamientos y poder saber cuáles son esas necesidades que ellos tienen. Recuerden también que tenemos que empezar con esta fase teniendo ya nuestro desafío, ¿cierto? Ahora, observemos aquí un ejemplo de desafío. Este desafío ya lo tengo que tener listo de la actividad número 1. Viene esta actividad número 2 porque me va a ayudar a poder elaborar la técnica de entrevista que ya la vamos a ver más adelante. Pero recuerden algo, recuerden que las preguntas que vas a formular para la entrevista deben estar enfocadas a tu desafío, es decir, tienes que tener el desafío listo. También ten en cuenta al segmento de personas a quienes te vas a dirigir. Aquí yo tengo un ejemplo de desafío que dice: ¿cómo podríamos elaborar prototipos para prevenir la anemia en los niños de 4 a 5 años de mi comunidad? Listo, ya tienes aquí al segmento de personas a quien te vas a dirigir, que obviamente no van a ser los niños de 4 a 5 años, sino los padres de familia, ¿cierto? Que tienen hijos de 4 a 5 años. Entonces ya tienes tu desafío listo. Ahora vamos a ver esta parte del empatizar, ¿de acuerdo? El empatizar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Debemos prestar atención a qué hacen las personas y las decisiones que toman, ya que esto nos permitirá descubrir sus intereses. También mantengamos curiosidad en saber por qué lo están haciendo, por qué toman esa decisión, pues puede revelarnos muchas cosas, ¿no? Muchas necesidades insatisfechas que ellos tengan. Para preparar esta entrevista, que es la entrevista libre, necesitamos de algunas recomendaciones, de algunos pasos a seguir. La primera es, o el primer paso es identificar a nuestros clientes, es decir, las personas a las que queremos dirigir y determinar nuestro segmento de mercado, el grupo de personas hacia quien vamos a dirigirnos. El punto número 2, establecer los temas sobre los que vamos a realizar las preguntas, ¿verdad? Ya tenemos nosotros nuestro desafío y en base a ese desafío vamos a ir realizando las preguntas.
No te olvides organizar la fecha y la hora para poder realizar la entrevista. Además, también utilizar una grabadora o un bloc de notas para que no te pierdas de ninguna parte de la entrevista y puedas tomar en cuenta todo lo que el usuario o la usuaria te informa. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cuestionario de entrevista. Es importante que tengas el desafío listo también, como te decía al principio. Ahora vas a preparar tus preguntas para la entrevista. Recuerda, enfocado en lo que quieres saber respecto a tu desafío. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que los usuarios también deben ser parte del segmento de personas que elegiste en tu desafío. Muy bien, acá tenemos algunas preguntas relacionadas al desafío que presenté. Es solo un ejemplo. Tú puedes guiarte de estos ejemplos para que puedas redactar tus preguntas. Ten en cuenta el problema, lo que piensan y lo que sienten estas personas, lo que oyen, lo que saben, lo que sienten, etc. Muy bien. Recuerda también tomar nota de los datos de las personas que vas a entrevistar. Vas a entrevistar en esta oportunidad a 2 personas como mínimo para que puedas tener mayor información sobre ellos. Ahora, uno de los ejemplos de las preguntas podrían ser, primero, para conocer qué es lo que ellos saben de este problema de la anemia, puedes empezar preguntando, ¿sabes qué es la anemia? ¿Sabes cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Cómo cuida en caso de que sea un padre de familia o una madre de familia que tenga hijos de 4 o 5 años? Tu pregunta puede redactarse de esta manera. Cómo cuida a sus hijos para que no se enfermen de la anemia? ¿Cuál es el tipo de alimentación o cómo lo alimentan? ¿Qué piensa sobre la alimentación de sus hijos? ¿Cómo los mantiene sano? ¿O cuáles son los alimentos que consumen más? ¿Verdad? Entre otras preguntas que puedes ir redactando. Recuerda, enfocado a tu segmento de personas y a tu desafío. Ahora que ya tienes lista la entrevista, ya vas a poder definir el problema y eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Ten en cuenta la autoevaluación, que es importante que realices después de terminada tu actividad, tomando en cuenta los criterios. Marcarás si lo has logrado, si estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar los aprendizajes. Muy bien, chicas y chicos, eso sería todo por esta semana. Recuerda trabajar las entrevistas con 2 personas, 2 usuarios, y estos usuarios te van a ir acompañando durante todo este proceso de la metodología de Design Thinking. Así que es muy importante que tengas este contenido, estas entrevistas listas para que puedas pasar a la siguiente actividad. Eso sería todo por esta semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.